contar la historia de Roland Doe. Él es el niño poseído que inspiró la famosa e icónica película ya de culto, El Exorcista. Hace casi 5 décadas ya que se estrenó esta gran pieza cinematográfica y para eso revisamos el siguiente titular. Atención. El caso de Roland Doe. La historia del niño poseído que inspiró al Exorcista hace 50 años, Salfate. Tremenda historia la que se viene. Exacto. Por si no lo saben, la película Exorcista del año 73, dirigida por William Friedkin, tremendo director norteamericano. Este hombre se basó en una novela de William Blatty, quien estuvo a cargo de la dirección de la tercera película. Hay 3 exorcistas, la segunda se la puede saltar sin problema. Sin problema. Pero la tercera es tan maravillosa y buena como la primera. Ahora la primera estamos hablando de un ícono en la historia cinematográfica. Esta película tiene el fatídico récord de ser la única película que ha asesinado a 2 espectadores. Que de verla, por el tremendo impacto, finalmente les dio un ataque cardíaco. Eso obligó que cuando su estreno llegó a Chile, más allá de una promoción publicitaria, se hacía advertencia que si alguien era delicado el corazón, para decirlo en simple, problemas cardíacos, que omitiera, digamos, ver esta película. Queremos pasar a revisar algunas imágenes y hoy día vamos a entender cuál fue el grado o el rango de realidad de lo que planteaba esta película con el caso real en el que está inspirado. Señor director, cuando quiera. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. All right, let's see what they do. Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope, the only hope. The Exorcist. Maestro, otro tiempo, otro cine. Otra forma de hacerse. Otra cosa. ¿Te das cuenta que el tráiler deja entrever algo que es muy importante, que también tiene que ver con el caso de Roland, que vamos a revisar la fotografía? Habla también del drama humano que significa familiarmente no saber qué le está pasando a uno de tus familiares. Tenemos la imagen, él es Roland. Sí, él es verdadero. Él caso es real. el personaje en el que está basado... ¿Cómo se llama en la película? Se llama Regan la niñita Regan. y está interpretada por Linda Blair. Exactamente. Que parte de la maldición, al parecer, nunca más pudo volver a hacer una película. Siendo que lo hace impecable siendo tan pequeñita. Y vivió un montón de cosas después, trauma, etc. Mira, ¿te das cuenta en la imagen? No escapa o no es lejano a lo que uno logra ver en la película. A ver, perdón, saquemos fuera el maquillaje, los tajos y todo eso. Me refiero a la mirada. Sí. Me refiero a ese no estar. A ese estar perdido. Tú acabas de dar el punto. Eso es un... Nosotros nadie sabía un término que está raro. Exorcismo. ¿Qué es eso? Exacto. Hoy día todos lo sabemos gracias a la película. Claro. Que es la expulsión del demonio a partir, digamos, quizás por los datos bíblicos. Pero eso que tú dices, te entrego inmediatamente la palabra, es la ausencia. En los estados de éxtasis religiosos o en los casos de posesión, uno lo puede ver, dicen la gente. Yo vi una colección de fotos que estaba en el Vaticano. Uno no queda igual cuando ve eso, porque la foto de las personas está viva, se mueve, y es como cuando uno, perdón la expresión, cuando uno ve un cadáver de un ser querido, todo
tú sabes que no hay alguien ahí. ¿Te das cuenta? Se transforma en un objeto. Y se transforma casi en un muñeco. No está la persona. Es muy bravo. Salfate, Roland, que nació en 1935, en el 49 empezó a tener estas manifestaciones. Yo sé que tú nos vayas a contar la historia, pero yo llegué a un antecedente que, si bien no está del todo confirmado, sí es una pseudo explicación que dan a por qué empezaron estas manifestaciones. Roland era un hijo único, siempre se crió entre puros adultos, y él era muy cercano a una tía que era soltera y que además practicaba espiritismo. Sí. Y se dice que la tía le enseñó a Roland a practicar la ouija. Sí. Al igual que en la película. Y que se conectaban justamente, y que él, al parecer, cuando la tía murió, cuando él tenía algo así como 13 años, él trató de contactar a la tía a través de la ouija. Y ahí dicen que empezaron estos fenómenos que empiezan con ruido en la casa, y ya vamos a entrar en todos los detalles. ¿Puede ser efectivamente que la ouija haya sido una puerta de ingreso para que un niño sin ningún tipo de manifestación anterior fuese poseído por un demonio o por el mismísimo demonio? Sobre todo un niño, sobre todo las mujeres, que parecen dar una particular energía, parecen ser como los objetivos principales de estas entidades demoníacas. Yo siempre lo he dicho y trato de no caer en esoterismo y creencias particulares. Yo hablo de la experiencia. De todas las cosas que digo, de los distintos temas que verso, si yo me tuviera que quedar con 3, uno de ellos sería, por favor, procure de que su vida transcurra sin nunca jugar con la ouija. Lo sé porque yo lo hice. Completamente arrepentido, o sea todo lo que eso conlleva. Es increíble cómo todos, sin siquiera sospechar, tienen un poder, que lo he visto de manera positiva en un ritual ordenado, en un setting, para sanar a alguien, o en el caso de empezar a jugar y empezar a llamar a entidades que después tú no tienes la menor idea, porque no hay un manual de cómo sacarte eso de encima. Absolutamente. Lo que le pasa a este muchacho, claramente que le gustan estos temas y son tan delicados, se pone a jugar con una ouija, al igual que la niña en la película, encuentra uno en la casa. A mí algo que me llamó la atención es que en el Barnes & Noble, que es una famosa librería que está distribuida en todo Estados Unidos, en el de Nueva York, en la sección de juguetes de niños, de juegos de mesa, tablero, ajedrez, combate naval, hay ouija. Los venden así como súper simpáticos, hoy llama a los espíritus, y es una ouija con toda la ley. Es un tablero con el abecedario, sí y no, y un pequeño triángulo que está suspendido para poder moverse las manos que conectan con este objeto. Y eso ya es una puerta que se puede abrir. Es que es una puerta. Porque uno es la energía, uno es la batería y el motor, y simplemente basta generar un espacio de pacto de acá estoy, en mi decisión, en mi voluntad, en mi libre albedrío como ser humano, querer hacer contacto con entidades no encarnadas. Y yo llamo a mi abuelito, a mi tía, a quien quiera, y de repente llega algo que se presenta como tal, pero pasan estas cosas. Casos de posesiones por ouija, y yo en mi caso, yo lo viví una posesión, pero ¿para qué voy a entrar en detalle? Yo sé, lo he explicado en otro... todo mal. O sea, tuve que después intervenir para el otro lado, porque ya me voy al carajo. Puede ser el hecho inicial. Sí, hubo gente que pagó más caro que yo, por desgracia. Es uno de los pesos que yo en mi vida, digamos. Claro, y en este caso la película se basa en un hecho absolutamente real, como ya decíamos, que se remonta al año 49 aproximadamente, cuando William Peter Buckley, ¿cierto?, que es el autor del libro que inspira finalmente esta película, lee un titular en el Washington Post que decía: un sacerdote libera a un joven de las garras del demonio. O sea, él lee ese titular que estamos viendo precisamente en pantalla, y desde ahí comienza esta búsqueda de William Peter Buckley, que le tomó muchísimos años. O sea, él quedó pegadísimo con este tema, porque hasta el momento, en esos años, no se conocía ni siquiera de este término, que era un poco lo que tú nos comentabas, que era absoluto, o si se conocía, era quizás en un ambiente súper cerrado que tenía que ver, no sé, con los sacerdotes o con la Iglesia Católica, pero no era de conocimiento popular, no habían películas, libros, o sea, para él fue toda una búsqueda empezar con este libro, que entiendo que también le costó bastante llevar a cabo, porque él necesitaba información y buscó, y era conseguir esa información bastante difícil, porque no era llegar y entregársela. Absolutamente. Fíjense que a algunos curas se les ofrece, esto me lo cura uno de los párrocos, sacerdotes, exorcistas que hay en Chile, que es el padre de Rancagua, que una vez vino y nos visitó para contarnos de esto, este programa. Sí.
hay religiones o ramas del cristianismo que hacen esto bien seguido. Él no hace esto bien seguido, pero dice, hay que hacer una serie de pruebas para ver si efectivamente la persona no está en un delirio o colapso mental y si es una posesión demoníaca. Y antes de la posesión existe algo que se llama infestación. Claro. Que eso estamos todos proclive a que nos llegue, que es casi como cuando uno dice... A ver, no es que lo explica todo, lo estoy simplificando nomás para que se entienda. Es como cuando tenéis estas malas rachas y hago algo y no me resulta. Y mi papá quiere hacer lo mismo y tampoco. Y todo tú meado de gato. A veces se instalan ciertas malas energías que te empujan y te llevan por otro lado. Y esto viene acompañado de sueños, presencias, olores, bla, 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 cosas que te hace otra gente, en fin. Pues bien, este cura me comentaba de que la última vez que visitó, que vino el Papa, que la Iglesia Católica no es muy metida en exorcismo como a diferencia de los evangélicos, que si esto lo hacen bien, digamos, de corrido. Sin embargo, lo hacen. Y él me dice que el Papa avisa que la última vez que estuvo en Chile es que tratan de preparar a mayor cantidad de curas en exorcismo y que vayan a tomar el curso al Vaticano, porque hay mucha gente que está siendo poseída y hay un número estadístico que la Iglesia lleva, pero que no aparece particularmente en las noticias. Pero dice que es cada vez más. Y generalmente, le insisto, las personas son jóvenes y hay una tendencia a las mujeres. Que habla bien de las mujeres, porque pareciera que el grado de corrupción o intención de estas entidades es hacia personas cuya energía está desplegada de manera más mágica, conectada con la vida misma. Entonces, el deseo de corromper o de ocuparla como vehículo para sentir más en el plano terrenal, les apetece más las mujeres y los jóvenes, los niños incluso. Ahora, en este caso de Roland Doe, que es el niño que motiva la novela y después la película de Exorcista, se repite algo que también se repite en otros episodios de exorcismo. De hecho, nosotros tenemos uno acá cercano, en 1857, La endemoniada de Santiago. El caso de Carmen Marín, que fue una novela, sí, que se hizo en varias versiones, y TVN hizo una teleserie, de hecho, justamente, que se llamaba La Poseída. Que se genera este debate porque hay una comunidad científica, de alguna forma, que dice, no, estas personas, sobre todo en esta época, están sufriendo un ataque de histeria, que era el caso de Carmen. Decía, eso es un ataque de histeria. Porque hay casos, claro. En el caso de Roland, la comunidad científica decía, no, está haciendo lo que puede hacer cualquier niño de esa edad, pataleta, él mismo se está rayando el cuerpo, produciendo heridas de alguna forma, y me da la sensación que nunca salen de su postura. Siempre hay un sector que dice, efectivamente, acá practicamos un exorcismo, pero hay otro sector, que es el más científico, por decirlo de alguna forma, al menos en esa época, que siempre se queda encerrado en que era un aspecto más bien de la personalidad, un aspecto psicológico, psiquiátrico de la persona. Porque no se llega como algo concluyente. Claro, hay que entender que el mundo científico, no todos, lo que pasa es que cada vez se están abriendo más. Se abren más. Qué importante eso. Hay que entender de que la gente cree que el mundo científico es un dogma. Es como, oye, el último estudio científico dice que el café es bueno, ponte tú, o es malo. Ya, y pareciera como que esa es la voz actualizada y como que fuera una ley y que ningún científico piensa algo distinto a lo que está ahí. No es mentira, cambia cada rato y se van haciendo estudios que se van negando y complementando entre sí. Entonces, es verdad, hay algunos que se están ampliando. El problema que el mundo científico, digo problema, solo puede estudiar objetos. Solo puede estudiar algo medible. Y acá estamos hablando del mundo de lo inmedible, de lo astral, espiritual y todo lo demás. Por lo tanto, está fuera del campo de estudio de la posibilidad científica.